Simón el celote, patriota extremo, hermanos, conviviendo con un traidor a la patria, imagínense. Pero ¿qué va a ser esto imposible para nuestro Señor? Si la Escritura dice que vendrá el día en que el león y el cordero van a estar juntos sin hacerse daño, hermanos. Abramos nuestra Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 8. Lucas capítulo 8, y vamos a estar meditando a partir del versículo número 1. Me dice amén cuando ya lo tenga, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjense, hermanos, que el plan de Dios para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló, hermanos, a lo que podríamos llamar todo lo contrario de lo que los estrategas evangelistas modernos se proponen hoy en día. Estos supuestos estrategas modernos, hermanos, de la metodología ministerial para capturar a las masas y para llegar a ellos y captar su atención, hermanos, dirían, hermanos, que el plan de Dios no se ajustaba a ninguna de las estrategias que ellos idean en la actualidad. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo era posible que el plan de salvación del mundo iniciara en un confinamiento, hermanos, del Hijo del Hombre en la pequeña y débil y asediada y a menudo conquistada nación de Israel? ¿Por qué empezaría ahí? ¿Verdad? Otra cosa es que tampoco un estratega moderno hubiera planificado que si iba a mandar a nuestro Señor Jesucristo a dar las nuevas de salvación y a salvar el mundo, nunca hubiera mandado que nuestro Señor Jesucristo pasara 30 años de su vida en el anonimato y que los últimos 3 años de su vida Él ejerciera ese ministerio en una diminuta aldea en Nazaret, de la región aislada de Galilea, hermanos, y luego pasar a la inmensa mayoría, hermanos, de los 3 años de su ministerio dentro de las fronteras del limitado Israel. Definitivamente que eso no hubiera sido lo que un estratega moderno hubiera trazado. Amén. Se habrían desconcertado, hermanos, por que nuestro Señor Jesucristo rechazó a todos los líderes religiosos de la época, a todas las personas capacitadas e influyentes. Los líderes religiosos actuales, a lo que quieren llegar, a quienes quieren tirarle, a quienes quieren tener ellos en sus congregaciones, es precisamente a esa gente importante. Amén. Mientras nuestro Señor Jesucristo, en lugar de haber elegido a ese tipo de personas, porque los habían, hermanos, Él decide elegir a 12 hombres comunes y corrientes para que fueran sus más cercanos asociados, sus más cercanos colaboradores, y levantarlos como ministros y predicadores. Además, nuestro Señor Jesucristo, habiendo despreciado a los influyentes y poderosos, pasó mucho de su tiempo con individuos comunes, especialmente con gente pobre, con gente marginada de la sociedad, hermanos. El Señor pasó la mayor parte de su ministerio interactuando con pecadores, salvando a la gente
menos, a la vista del mundo, menos merecedora de la misericordia de Dios. Gloria sea al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, al contrario de reclutar a la crema innata de la sociedad de ese tiempo, Él se dedicó, hermanos, a criticarlos despectivamente, a esa élite religiosa, a oponerse a ellos. Gloria sea al Señor. No le sorprendería a un estratega del marketing, por decirlo así, de la iglesia moderna, no le sorprendería que a un líder como nuestro Señor Jesucristo hayan terminado por odiarle y por matarle. Porque aparentemente, a la vista de los que hoy se llaman estrategas evangelistas, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo contrario a lo que mandan los libros, por decirlo de alguna manera. No obstante, hermanos, los expertos mundanos que piensan que así estarían, que nuestro Señor podría estar totalmente equivocado en su estrategia divina, hasta el día de hoy se quedan sorprendidos, hermanos, cómo una impresionante economía de esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo se cumplió de una manera perfecta, hermanos, una manera perfecta y precisa. Él cumplió la comisión que el Padre le dio en Juan capítulo 17 y versículo 4. Obrar dentro de los límites que Dios el Padre le puso, permitió, hermanos, que los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo pudiera poner en movimiento las fuerzas más poderosas para difundir la verdad más grande que el mundo jamás haya conocido. Durante generaciones y generaciones, hermanos, este evangelio, este mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha seguido difundiéndose, a pesar de que Él llevó su ministerio todo lo contrario de lo que mandan los libros que enseñan sobre el alcance masivo. Trabajando en una pequeña provincia, asociándose con 12 hombres comunes y corrientes, despreciando y oponiéndose a la élite religiosa, no tomando en cuenta para hacerlos sus seguidores a los líderes de ese tiempo, hermanos. Como el apóstol Pablo lo dijera allá en 1 Corintios en el capítulo 1, de lo más vil y menospreciado. De eso escogió Dios, hermanos, para avergonzar a los sabios. Gloria sea al Señor. El ministerio de Jesús, hermanos, fue sencillo y centrado con un solo objetivo. Se encuentra en agudo contraste con los modernos conceptos del ministerio, hermanos. Mientras que actualmente los grandes ministerios, hermanos, las mega iglesias, imitan teorías mundanas de administración, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo aplicó todo lo contrario. Pero mire, vale la pena hacer hincapié cuáles son las teorías, hermanos, seculares, las teorías mundanas, las teorías administrativas económicas que estos líderes religiosos actuales han querido traer a la iglesia. Teorías tales como: el cliente siempre tiene la razón. Teorías como aquella que dice: al cliente lo que pida. Amén. Esos son fundamentos, hermanos, de cualquier empresa secular que, por supuesto, se quiere expandir económicamente, quiere crecer, quiere tener altos dividendos económicos. Pero ¿será esto correcto traerlo a la iglesia, hermanos? Imagínense usted si dice: al cliente lo que pida. ¿Quién es el cliente, hermanos? El cliente sería el hermano de la congregación, todos los hermanos. Y si decimos: al cliente lo que pida,
Entonces, si la congregación pide discoteca, pues les ponemos discoteca. Ya se ha visto, hermanos, en algunas pseudo iglesias que con el fin de tener a las masas ahí congregadas, hermanos, y si la clientela pide esto, se lo ponen, hermanos. Es que es para atraer a los jóvenes. El apóstol Pablo decía, hermanos, que él decía, he procurado ir a vosotros sin palabras rebuscadas, solo con el puro mensaje del evangelio, hermanos. Pero las estrategias modernas en la actualidad hay que buscar lo que al cliente le gusta. Si quieren discoteca y los muchachos quieren ponerse a bailar aquí dentro del templo, pues se los vamos a dar. Eso sí, con música cristiana. Hermanos, se puede ver a las señoritas, hermanos, con aquella ropa tan ajustada, hermanos, danzando frente al altar, ¿verdad? Danzando y que todo se les marca ahí, hermanos. Mire, yo no soy crítico de la manera como se viste la mujer. Yo creo que lo que el Señor ve es lo que hay por dentro. El Señor ve el corazón. Yo creo eso, hermanos, pero creo también de que mucho de lo que mostramos externamente da a conocer lo que tenemos por dentro, hermanos. Yo no le voy a criticar que si las mujeres usan pantalón, que no usen aretes, que no se pinten. Yo no voy a criticar eso ni me voy a meter a esos temas a los cuales considero sin importancia. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? No con peinados ostentosos, ni vistiéndose de una manera exagerada, hermanos. Como les repito, lo que tenemos por dentro, hermanos, está reflejado mucho en la forma en la que nos vemos por fuera. Pero las técnicas, hermanos, de administración secular que se han traído a la iglesia de la actualidad, pues tratan, hermanos, de complacer al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Se han visto congregaciones, hermanos, donde han sacado al pastor porque no les gusta que el pastor señale el pecado. No les gusta que el pastor predique sobre el infierno. No les gusta que el pastor señale qué es lo que se está haciendo mal, claro, basado en la palabra del Señor. No, dijo alguien, es que ese pastor solo látigo viene a dar, mejor lo cambiamos y ponemos a otro que nos venga a decir justo lo que a nosotros nos encanta oír, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, no se puede aplicar a la iglesia. Como solo, mire, hermano, desde el punto de vista de pensar que el hermano que se congrega es similar al cliente de una empresa, desde ahí ya estamos mal, hermanos, porque claro, estos principios, hermanos, seculares son muy buenos para las empresas que quieren crecer y quieren expandirse económicamente, y por eso es, hermanos, que el cliente siempre tiene la razón. Usted va a algún restaurante de comida rápida en toda Latinoamérica, una transnacional muy famosa que tiene como símbolo a un payasito de rojo y blanco. Usted va a un restaurante de esos, hermanos, y usted, por decirle algo, usted prueba la hamburguesa y le da una mordida y le dice, mire, esta está fría. Inmediatamente la botan y le dan otra. ¿Por qué? Porque usted es el cliente y el cliente siempre tiene la razón. Usted bebe del refresco y dice, no, este refresco ya está muy insípido. Inmediatamente lo tiran y le dan otro. ¿Por qué? Porque el cliente siempre tiene la razón. ¿Y a qué se debe tanta amabilidad, hermano, hermana, tanta atención? ¿A qué se debe? Claro, ¿verdad? Hubo un pequeñísimo detalle. Todo a cambio de su dinero, ¿verdad? Qué triste es, hermanos, ver que en las congregaciones hoy en día se le da mayor importancia a aquellos miembros que son los adinerados, aquellos miembros que aportan las grandes cantidades de dinero para la iglesia. Eso no está mal. Dios bendiga a esos hermanos. Dios los bendiga. Amén. Pero fíjese que
si no en la mayoría, hermanos, en muchas congregaciones se le da más importancia, hermanos, a aquellas personas que aportan cuantiosamente, se les da más importancia por sobre de aquellos que tal vez no aportan económicamente, pero están deseosos de trabajar en la obra. A aquellos que están deseosos de trabajar y piden una oportunidad, casi no se les pone atención. Mientras que aquellos que aportan económicamente, que sus ofrendas son generosas, a ellos se les dan los mejores privilegios, hermanos. Yo no digo que esté mal, y repito, gloria a Dios por esos hermanos que aportan económicamente, porque gracias a la ayuda que ellos proporcionan es que la iglesia puede cubrir la mayoría de sus gastos. Pero esto, hermanos, cuando se hace siguiendo estrategias seculares, ¿verdad? Como estas que les acabo de mencionar, no está nada bien, hermanos, y está alejado del verdadero sentido que nuestro Señor Jesucristo le dio a su ministerio. Amén. Y si nosotros queremos ser imitadores de Él, hermanos, tenemos que regresar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? En la actualidad, enormes cantidades de recursos, en tiempo, en dinero, en mano de obra, se invierten categóricamente, hermanos, en planes, estrategias y actividades que son diseñadas para llegar al mayor número de personas, hermanos. ¿Verdad? Queremos llenar estadios enteros con miles y miles de personas. Eso es lo que se busca. Pero comparémoslo con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él capacitó, hermanos, a un grupo de 12. ¿Sabe? Él no tenía solo 12 discípulos, tenía más. La Escritura nos habla de 70 y tal vez más, hermanos. Pero de todos esos, hermanos, de casi 150 discípulos, Él escoge un grupo reducido de 12. Y de esos 12, Él escoge, de entre los 12, otro grupo más reducido de 3. Juan, Pedro y Jacobo. A ellos 3 eran a los que llamaba para cosas muy importantes. Cuando nuestro Señor se transfigura, hermanos, y tiene aquel encuentro con Moisés y Elías, fueron estos 3 solitos los que lo acompañaron. También cuando el Señor llevó a cabo una resurrección, Él pidió que solo dejó que entraran estos 3, mientras los otros se quedaban esperando. Todo lo contrario de lo que es ahora, hermanos. Ahora lo que interesa son los números, es la cantidad y no la calidad, hermanos. Porque ¿dónde están todas esos miles de personas que se convierten en esas megacruzadas evangelísticas? ¿Dónde están, hermanos? Fíjese que aquí en Guatemala se dice que estadísticamente hablando, ya somos un 50% de creyentes evangélicos. Somos 18 millones de personas aproximadamente aquí en Guatemala. Ya por lo menos 9 millones somos evangélicos. Amén. Pero si 9 millones de personas fueran verdaderamente evangélicos aquí en Guatemala, ¿no cree usted que ya se notaría el cambio, hermanos? 9 millones de personas tratando de vivir una vida íntegra, de agradar a su Señor, tratando de vivir una vida íntegra sin ser corruptos. Pero eso no se nota, hermanos, eso no se ve por ningún lado. Al contrario, parece que los creyentes genuinos fueran muy escasos, hermanos. ¿Por qué? Porque en estas campañas masivas, hermanos, lo que se busca es cantidad. A menudo, hermanos, la estrategia en la actualidad es que la iglesia se acomode al mundo. No que el mundo venga y sea cambiado por la iglesia, sino que la iglesia sea la que se acomode, hermanos.
Es lamentable esto. Es muy lamentable. Es muy lamentable, hermanos, que en las iglesias se solape el pecado. Es muy lamentable, hermanos, que en el nombre de que la congregación esté llena, no se le haga ver a la gente su pecado. Y no digo que se tenga que hacer esto con el látigo en la mano, hermanos. No, de ninguna manera. Hacerlo con amor, pero decirle a la gente, hermanos, usted no debería vivir así. Usted no puede venir y congregarse. Si usted tiene 2 mujeres o tiene más, usted no puede venir de cruda, o como decimos en Guatemala, de goma al culto. Pero muchos pastores, hermanos, por lo mismo que le decía anteriormente, se hacen de la vista gorda. Ven esas cosas y mejor prefieren no decir nada. En nombre de que la congregación esté llena, en nombre de que hayan buenos ofrendantes, usted sabe, el cliente siempre tiene la razón. ¿Y cuál es la excusa? Es que nosotros no debemos juzgar. Hermanos, qué alejados estamos de la forma en que nuestro Señor Jesucristo ejerció su ministerio. Que Dios nos ayude a volver a esas sendas antiguas, hermanos. ¿Sabe una cosa? La extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue humanamente limitada. Al final del versículo 8 dice, del versículo 1, dice que Jesús iba siempre con los 12. La concentración de esfuerzos, hermanos, en la clave para la multiplicación del ministerio, Jesús la ejerció en estos 12. Constantemente, hermanos, habían enormes multitudes que lo seguían a todas partes. Vemos en la Escritura que las multitudes se agolpaban para escucharlo, para ver qué podía hacer. Sin embargo, el Señor enfocó principalmente, hermanos, su atención en estos 12, los cuales, aparte de Judas el traidor, continuarían, hermanos, el ministerio de Jesucristo después de su ascensión. Estos 12 eran hombres, hermanos, extraordinariamente y espectacularmente comunes y corrientes. Comunes y corrientes, hermanos. No tenían nada especial. Como les repito, eran espectacular y extraordinariamente comunes y corrientes. Estos hombres, hermanos, continuamente estaban equivocándose, hermanos. Ninguno de los 12 estuvo entre la élite de ese tiempo. Ninguno de los 12 estuvo entre los influyentes de la sociedad judía, hermanos. Entre sus filas, el Señor no incluyó, hermanos, ni fariseos, ni escribas, ni saduceos, ni sacerdotes, ni rabinos, ni directores de sinagogas. El Señor escogió, hermanos, mire el tipo de gente que el Señor escogió: pescadores, publicanos, lo más odiado, hermanos, pandilleros. ¿Sabía usted que el Señor eligió a uno llamado Simón, al que le decían el celote? Porque pertenecía, hermanos, a un tipo como de mafia, que eran ultrapatriotas, que eran, hermanos, como dirían en la actualidad, gángster. Era de aquellos, hermanos, que como muchos hoy creen que en nombre del patriotismo tienen derecho a destruir, a matar y a hacer lo que quieran. Pues este grupo de los celotes así eran, hermanos. Ultrapatriotas, bandoleros. Este grupo se fue transformando como en bandoleros, hermanos. Y el Señor tenía uno de esos entre sus 12, hermanos. Mire, ninguno de los 12 venían de familias acomodadas o influyentes, y tampoco tenían amigos importantes, hermanos. Los 12 frecuentemente desilusionaban al Señor, hermanos, en su humanidad.
Ellos lo desilusionaban con su débil fe. Como vimos la semana pasada, Él les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Se recuerda que Él los regaña muy fuerte, hermanos, cuando no podían echar fuera a un demonio. Él estando en el monte de la transfiguración, hablando con el Padre, hermanos, con Elías, con Moisés, Él se transfiguró, un momento glorioso, y cuando regresa viene a encontrar el gran lío abajo ahí del monte de la transfiguración, y les dice, generación perversa, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Los regañó, hermanos. Estos dos se lo desilusionaban, hermanos. Faltos de fe, lo enojaban, hermanos, ¿por qué no decirlo? Inclusive todos lo abandonaron en su momento de necesidad, cuando Él fue a la cruz. Mateo 26, 56. Sin embargo, Él vertió su vida en ellos y los convirtió en hombres que transformarían al mundo. De lo más vil y menospreciado de la sociedad, hermanos, el Señor hizo algo espectacular. El apóstol Pablo también entendió este concepto, hermanos. Al escribir poco antes de morir a su discípulo Timoteo, quien era uno de aquellos que llevaría a cabo la continuación del ministerio después de la muerte de Pablo, Pablo le encargó: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Mira, hermano, las 4 generaciones evidentes aquí, que son Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los otros, marcan el proceso, hermanos, continuo de multiplicación y continuidad de la iglesia de Jesucristo. Amén. Enseñando a grupos pequeños, para que estos a su vez enseñen a grupos pequeños. Lo que quiere decir calidad y no cantidad. Hermanos, en esta etapa, los 12, en esta etapa de su formación, cuando anduvieron con el Señor Jesucristo, aún no habían sido fortalecidos, no habían sido enviados a predicar, a enseñar, a sanar, ni a expulsar demonios. Ellos estaban observantes, escuchando y aprendiendo, cometiendo errores, hermanos, por supuesto, como seres humanos comunes y corrientes. Solo después Jesús los envió a un viaje de predicación por sí mismos, en el capítulo 9, a partir del versículo 1. La extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue socialmente limitada, hermanos. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, el que era intendente de Herodes, y Susana. Versículos 2 y 3. Miren, hermanos, no solo, hermanos, ya era algo inaudito para la sociedad de ese tiempo que el Señor se hiciera acompañar de los 12 hombres tan especiales que viajaban con Él, sino sorprendentemente también lo acompañaban mujeres, hermanos. ¿Sabe una cosa? Para esa época, para un rabino, hermanos, tener mujeres que lo acompañaban era algo prácticamente despreciable, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Quién es este tipo de rabino que no solo está haciéndose acompañar de publicanos, de pecadores, de pescadores, de un celote, y también con mujeres? No puede ser. Fíjese que así lo veía la sociedad de la época. No era bien visto que un rabino que se considerara recto e íntegro se hiciera acompañar de mujeres. Pero al igual que muchos otros hermanos en el mundo antiguo que tenían mala opinión de las mujeres,
muchos lo atacaron. Muchos hablaron de él. ¿Quién es este que se sienta con publicanos, con prostitutas, con pecadores? Sin embargo, el Señor no se negó a impartir su enseñanza también a las mujeres. ¿Sabe una cosa? Muchos acusan a la Biblia de ser un libro machista, hermanos, de que la palabra de Dios es machista, pero aquí vemos todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo no despreció a la mujer, la cual sí era despreciada en ese tiempo. Era vista meramente como un objeto solamente que servía para tener hijos. No se les permitía ser maestras, no se les permitía, hermanos, mayor cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo, aunque su acción era políticamente incorrecta según la sociedad de la época, iba en contra de toda esa sabiduría convencional. Y mire, dada la baja posición de las mujeres en los estratos de la sociedad judía, ellas tenían poca influencia que pudieran usar para ayudarlo. Todo lo contrario de que en la actualidad los líderes religiosos buscan atraer a sus congregaciones a aquellos que tienen poder económico, político, social. Esos hay que tenerlos contentos. Ay, es que el ministro tal va a venir hoy aquí a la congregación. Ay, por favor, hay que tratarlo como un ministro. Hay que tratarlo a la altura del cargo que tiene. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuevamente nos demuestra que de lo vil y lo menospreciado escogió. A pesar de eso, hermanos, estas mujeres viajaban con Jesús. Aunque no necesariamente todo el tiempo y aunque no necesariamente todas a la vez, pero sí Él se hacía acompañar de mujeres. O más bien, no les negaba que lo pudieran acompañar. Dicho sea de paso, hermanos, muchos critican el pastorado femenino. El apóstol Pablo dice que ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, hombre ni mujer, todos somos iguales delante de Dios. Pero tenemos roles diferentes dentro de la iglesia. Y lo que la Escritura sí prohíbe es que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. En la iglesia, hermanos, y en el hogar, por supuesto, pero en la iglesia el apóstol Pablo no permitía que las mujeres fueran pastoras generales, o sea, que ellas fueran las que ejercieran la autoridad suprema después de Dios sobre la congregación. Pero sí hay un pastorado femenino, sí hay un pastorado de mujeres, hermanos. Pero ¿saben a quién iba dirigido ese pastorado? Según el apóstol Pablo en la carta que escribe a Tito, el Señor dice que las mujeres ejerzan pastorado enseñando a mujeres más jóvenes que ellas. O sea que la mujer, mire, el ministerio pastoral quiere decir ser maestro. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastor y maestro es lo mismo. Entonces el pastor es el que enseña, el que enseña la palabra de Dios, y la mujer puede ejercer el ministerio pastoral enseñando a otras mujeres más jóvenes que ellas o a niños. Amén. Entonces la mujer tiene ministerio dentro de la iglesia. No estoy de acuerdo con aquellos que a la mujer la anulan completamente. La mujer no puede subirse a cantar un himno. La mujer no puede predicar. Sí lo puede hacer. Lo que no, hermanos, es ejercer autoridad sobre el varón. Amén. Pero la mujer tiene un ministerio dentro de la iglesia, hermanos. Hay mujeres que han sido de mucha bendición para mi vida. Amén. Entonces, hermanos, el Señor, aunque era mal visto en ese tiempo, Él iba acompañado de mujeres. No se establece cuántas eran, pero Lucas nombra a 3 de las muchas otras que seguían al Señor. Este séquito, hermanos, hacía socialmente inaceptable a Jesús al medirlo por las normas rabínicas de la época. Lucas menciona en primer lugar
a María, a la que le decían Magdalena. Probablemente le decían así Magdalena por la región de donde venía, hermanos, la región de Magdala, que estaba al oeste del mar de Galilea, como a 5 kilómetros al norte de Tiberias. Es cierto, hermanos, ahí dice que de ella salieron 7 demonios, y seguramente que salieron al mando, hermanos, después de recibir la orden de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron que salir, hermanos. Pero si esta mujer había sido poseída por 7 demonios, hermanos, supongo que la vida que ella había tenido anteriormente había sido una vida desenfrenada. No hay razón, hermanos, para vincularla con la mujer que lavó los pies de Jesús en el capítulo 7, que lo vimos hace algunas semanas. Amén. Que había muchas probabilidades de que hubiera sido una prostituta. No, no es María Magdalena. Pero la Escritura sí dice que de ella salieron 7 demonios. ¿Por qué alguien va a estar posesionado por demonios, hermanos? Porque su vida desordenada le dio lugar al demonio. La Escritura nos dice: no den lugar al diablo. No participen de las obras de las tinieblas, más bien repréndanlas. Entonces, no se nos dan más datos en la Escritura acerca de la vida anterior de María Magdalena. Lo que sí nos dice es que ella fue poseída por 7 demonios, hermanos. Entonces, en algo no muy bonito, tuvo que andar habido metida, hermanos. Pero el Señor la liberó. ¿Y se acuerda cuál fue la enseñanza que el Señor le dio a Simón el fariseo? Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y esta mujer, hermanos, fue de entre los discípulos de Cristo la que mostró más amor y fidelidad al Señor, hermanos. Ella, hermanos, nadie mostró más amor a Cristo que ella. Fíjese, la vemos al pie de la cruz, hermanos. La vemos al pie de la cruz, la vemos al lado de la tumba vacía de Cristo. Con razón, hermanos, ella fue el primer testigo de la resurrección de Cristo. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece, hermanos. Entonces vemos a esta mujer de una región chiquitita y sin importancia como era Magdala, entre los seguidores de Jesucristo. Lucas también menciona a Juana. Y dice aquí, Lucas sí nos da un dato importante sobre ella. Dice que era mujer de Chuza. O Cusa, lo traducen algunos. Tenía el puesto de intendente de Herodes. O sea, era un funcionario de alto rango. Posiblemente administrador de los bienes de Herodes Antipas, hermanos. O sea, esta era una señora, esta sí era una señora de sociedad. Y ahí andaba con Jesús, hermanos. Mire, al igual que María Magdalena, ella fue testigo de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y muy probablemente también de la crucifixión. El mensaje de Cristo, hermanos, se extendió por influencia de Juana a la casa de Herodes Antipas, a la casa del gobernante, hermanos. Se extendió hasta ahí. Y se extendió a ese lugar tan importante y también a la diminuta aldea de Magdala, por boca de estas 2 mujeres, hermanos. ¿Sabe una cosa? Otras personas cercanas a Herodes Antipas, como Manaén, se convirtieron más tarde. Y Manaén fue, hermanos, uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, como nos lo dice Hechos 13:1. Y este hombre seguramente, de manera directa o indirecta, él recibió el testimonio que Juana, la mujer de Chuza, fue a compartir ahí, a ese lugar tan importante como era la casa de Herodes, la casa del gobernante. Mire, a mí algo me sorprende aquí, hermanos, y es el contraste tan grande que hay entre María Magdalena, con un pasado tenebroso y turbulento de posesión demoníaca por no haberse portado tan bien, hermanos, en compañía de Juana,
una dama de la corte, hermanos. Estas dos mujeres tan diferentes. Una señora de una posición alta con una mujer con una vida, con un pasado tan tormentoso. Pero ahí anduvieron juntas, hermanos. Es sencillamente maravilloso, hermanos. Solo Jesús puede conseguir que personas con una diferencia social, económica tan grande puedan convivir, hermanos. Le vuelvo a repetir, hermanos. Les vuelvo a repetir. Jesús logró que entre sus discípulos convivieran Simón el celote, quien había formado parte de esta organización, hermanos, que eran asesinos, eran sicarios, eran fanáticos antirromanos, ultrapatriotas, hermanos, de aquellos que creen que si los matan están muriendo por una buena causa. Que éste conviviera con Mateo, hermanos, un publicano al que se le consideraba traidor, al que se le consideraba servil del imperio romano, pero convivieron, hermanos. Fíjese, es como que usted hoy quiera formar un grupo, hermanos, de sus seguidores y en él usted incluya a un ultraizquierdista, hermanos. De aquellos que son de hueso colorado, de aquellos que hasta dan su vida, dicen, por la revolución, ¿verdad? Y que lo quiera unir usted con un neoliberal moderno y quiera que usted pretenda que en su grupo estas dos personas convivan, hermanos. O que usted quisiera poner a un judío ortodoxo, hermanos, con un islamista extremo en el mismo grupo y que no se maten, hermanos. Pero esto lo puede lograr nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí nos da testimonio la Escritura, una mujer de la corte, como Juana, conviviendo con una mujer, hermanos, de un pasado dudoso, como María Magdalena. Simón el celote, patriota extremo, hermanos, conviviendo con un traidor a la patria, imagínense. Pero ¿qué va a ser esto imposible para nuestro Señor? Si la Escritura dice que vendrá el día en que el león y el cordero van a estar juntos sin hacerse daño, hermanos. Así es pues, hermanos, que si en la iglesia, si en la congregación hay gente que no se puede ni ver con la otra. Hay hermanas que ni siquiera, ni me miente a esa hermana porque vamos a hacer tal actividad y va a estar tal hermano. No, yo con él no quiero saber nada. Si está él, no estoy yo. Así que decidan. Hermanos, las personas, hermanos, que se comportan así, definitivamente no tienen a Cristo. Porque alguien que tiene a Cristo convive, hermanos. Aunque la otra persona sea completamente diferente en su manera de pensar, de vivir, en su manera en la que se comporta, sea su posición social o lo que usted quiera. El Señor lo logra y los que somos de Cristo convivimos en paz, aunque no estemos de acuerdo con lo que el otro piense, hermanos. Gloria sea al Señor. Nada se sabe de Susana, el tercer nombre que Lucas nos cuenta aquí. Susana. Es la única vez, hermanos, que se menciona en toda la Escritura y no se ofrece mayor información acerca de ella. Solo que también andaba junto con nuestro Señor Jesucristo, ahí recorriendo la legua, hermanos, escuchándole. Lo único que puedo decir de Susana es que es un bonito nombre de dama, un bonito nombre de mujer, para ponerle a una nieta, para ponerle a una hija. Susana. No se dice nada más de ella en la Escritura, hermanos. Jesús, hermanos, hizo que los que el Padre le dio entraran al reino. Así lo dijo él en Juan 6:37. Todo lo que el Padre le ha dado, hermanos. Él no perdió a ninguno. Hombres y mujeres de todos los estratos sociales de la vida, no hubo límites de extensión en el ministerio de Jesús a ese respecto. Todos, hermanos, y mire con énfasis a la gente más sencilla, más común y corriente.
Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermanos, con esa religión que dice, no, es que la Biblia solo el magisterio de la iglesia lo puede interpretar, solo el magisterio de la iglesia puede leerla. No, hermanos, si en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas que Él dio, que están plasmadas aquí en la Biblia, Él se las dirigió en su mayoría a gente común y corriente, a gente sencilla, hermanos, a gente iletrada. Gloria sea al Señor, hermanos. Mire, no hubo límites en la extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el respecto de que Él incluyó a todos. Mujeres como Elizabeth, hermanos, María, la madre de Jesús, Ana, la suegra de Pedro, la viuda de Naín, Marta y María, hermanas de Lázaro, la mujer en la parábola de la moneda perdida, la viuda en la parábola del juez injusto, la viuda que ofreció sus 2 últimas monedas, aquella mujer que vertió el perfume, que vertió la totalidad de su perfume en los pies de Jesús y lo limpió con su cabello, hermanos. Todas ellas desempeñaron un papel importante en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que superó con creces en importancia, hermanos, en la importancia que ellas tenían en la sociedad judía de ese tiempo. La mujer fue muy importante y lo sigue siendo para la difusión del Evangelio. Gloria sea al Señor. La extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue materialmente limitada, hermanos. Bienvenidas. En Lucas, capítulo 8, dice al final del versículo 3, y otras muchas, mire, mencionó a 3 mujeres, Magdalena, María Magdalena, Juana, Susana, pero dice al final del versículo 3, y otras muchas le servían con sus bienes. O sea que aquí menciona los nombres de 3, pero Lucas deja claro que habían más mujeres y no pocas, otras muchas, hermanos, y le servían con sus bienes. Además de las mujeres ya mencionadas, hermanos, otras muchas apoyaban el ministerio de Cristo y le servían en sus bienes, tanto a Jesús como a sus 12 discípulos, como a sus 12 apóstoles. El ministerio de Jesús, hermanos, dependía de pequeñas contribuciones de otros cuyas vidas Él había cambiado. Mira, hermano, el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, hermanos. Él siendo el dueño del oro y de la plata, Él recibía, hermanos, Él recibía ayuda económica de estas otras mujeres, hermanos, y no les decía que no. ¿Se acuerda usted, hermano, hermana, una vez que había que pagar el impuesto y el Señor manda a Pedro a que le dice en la boca de un pez, ahí está el pago? Y justo Pedro va, saca y ahí estaba, en la boca de un pez estaba la cantidad para pagar. O sea que el Señor, si Él quería, hermanos, Él podía disponer de lo que Él sea, de lo que Él quiera. Pero Él permitía que estas mujeres ayudaran económicamente a su ministerio. Hay mucha gente en la actualidad que dice, no, manda a ese tu pastor a que trabaje, como si no trabajáramos, ¿verdad? Como que si ejercer el ministerio no fuera un trabajo arduo. No, pero mandalo a trabajar. ¿Por qué le llevas diezmos? Como si fueran para el pastor los diezmos, ¿verdad? Pero mucha gente que se enoja, hermanos, porque los ministros del Señor sean, hermanos, mantenidos. Pero al decir mantenidos, lo digo en el buen sentido de la palabra. Sean sostenidos, hermanos, con las ofrendas. Se consideraba, hermanos, en aquel tiempo que era obra piadosa de la gente sostener el ministerio de un rabino. Y esta gente lo hacía, hermanos, sostenía el ministerio de los grandes maestros, rabinos, hermanos, como agradecimiento por las enseñanzas que estos les brindaban. Y algunos hasta lo llegaban a ver como un pago por las enseñanzas
que el rabino brindaba. Sin embargo, hermanos, Jesús recibió esta ayuda de los fieles seguidores, hermanos, que venían con él. Esto no era nada insólito. El Señor enseñó allá en Mateo capítulo 10 y versículo 40, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, oiga bien, recompensa de profeta recibirá. Esto lo estudiamos hace algunas semanas, ¿se acuerda? El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay promesas en la Escritura, hermanos, para aquellos que desinteresadamente ayudan económicamente a los siervos del Señor. No es nada apartado, hermanos, no es nada sorpresivo. La Escritura lo enseña. Los discípulos habían dejado todo, hermanos. Mateo 19, 27. Ellos habían dejado todo, incluso sus profesiones, hermanos, sus oficios artesanales. Mateo dejó ese trabajo tan buenísimo, hermanos, donde había unas comisiones, pero excelentes. Mateo dice que lo dejó todo, se levantó de ahí y siguió a Jesús, hermanos. Jesús mismo, hermanos, no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. En el momento de su muerte, hermanos, nuestro Señor no tenía otra propiedad además de la ropa que llevaba puesta. Solo eso poseía. Gloria sea al Señor, hermanos. Pero sabe una cosa, aunque probablemente las contribuciones eran escasas, hermanos, y el Señor las recibía, no se oponía, hermanos. Pero estas contribuciones, aunque escasas, probablemente eran generosas, hermanos. Eran tan generosas que hasta alcanzaban para sostener el ministerio y sostener a los apóstoles, y quedaba para ayudar a los pobres, como dice Juan en el capítulo 13 y versículo 29, algo que indignó a Judas, ¿verdad, hermanos? Alcanzaba hasta para ayudar a los pobres. Ninguno de los apóstoles, hermanos, prosperó económicamente. Y aquí el que me venga a decir, hermanos, que Pedro y Andrés, y ellos eran magnates del pescado. Algunos enseñan eso, hermanos, que era gente millonaria porque eran empresarios, hermanos, del pescado, que eran grandes comerciantes. No, hermanos, ninguno de los apóstoles prosperó económicamente, y esto queda evidenciado en la frustración de Judas el Iscariote, hermanos. Él sí se sentía frustrado por eso, porque él esperaba otra cosa. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 6. El ministerio del Señor demuestra, hermanos, también el principio bíblico que dice que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:14, hermanos. Y hay múltiples citas, pero por el tiempo no vamos a leerlas todas, hermanos. Pero usted puede buscar Lucas capítulo 10, versículo 7, o 1 Timoteo 5, 17 y 18. La Escritura dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, hagamos partícipes de toda cosa buena a aquel que nos instruye en la palabra. Esto está en la Biblia, hermanos. Esto está en la Escritura. Por supuesto, hermanos, muchos creían en ese tiempo que sostener el ministerio de un rabino era una forma de pago por las enseñanzas que recibían de él.
Pero nosotros no podemos pensar así, hermanos. Las ofrendas que demos para la iglesia, si usted voluntariamente quiere diezmar, si usted quiere ofrendar, hermanos, nunca vaya a pensar que esto se paga como deuda que tenemos los creyentes con Dios. No, hermanos, no. Nunca podría, si así fuera, nunca podríamos terminar de pagar, hermanos. Y sabe una cosa, le cuento, esa deuda ya no tenemos que pagarla. Esa deuda que el ser humano tiene delante de Dios, el creyente ya no tiene que pagarla porque ha sido cancelada en su totalidad por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero hermanos, transformados por la gracia de Dios, por amor y por gratitud, los cristianos debemos tratar de imitar a estas personas, hermanos, que con gran sacrificio y amor, hermanos, como dice aquí en el versículo 3, servían al Señor con sus bienes. Y Él no lo rechazaba. ¿Qué le parece? Ay, hermanos, el tema es tan lindo que yo quisiera seguir aquí toda la mañana, hermanos. Pero ya para ir terminando, quiero decirles, hermanos, que en este grupo de mujeres tenemos algunas, como dice aquí, cuya ayuda era práctica. Como eran mujeres, y yo ya le he explicado, hermano o hermana, que en la sociedad judía de ese tiempo a la mujer se le tenía en un segundo plano. Por supuesto que no se le iba a permitir a la mujer predicar. No habían rabinas, ¿verdad? Mujeres, no, hermanos, a la mujer no se le permitía predicar. Pero estas mujeres, ya que tenían ese limitante, ellas buscaron la forma de colaborar para que el ministerio de Jesús siguiera adelante. Y lo hacían aportando de lo que tenían. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? El doctor William Barclay cuenta una historia, hermanos. Se las conté hace algunos meses, en la que un joven seminarista, hermanos, que no tenía recursos para seguir estudiando, fue ayudado por un hombre mayor del pueblo de profesión zapatero. Y este hombre le dijo al joven, cuando este joven fue ordenado como pastor, ya en una congregación, este hombre maduro, zapatero, le pidió el favor. Hazme un favor, le dijo. Yo siempre quise ser pastor, siempre quise ser predicador, pero nunca pude lograrlo. Seguro ese no era el llamado que el Señor tenía para mí, aunque siempre tuve el deseo, le dijo. Pero hoy que tú vas a ser el pastor, hazme un favor, permite que yo te haga tus zapatos y permíteme hacértelos gratis, para que cada vez que tú subas a predicar, es como si yo estuviera en esos zapatos predicando contigo. Ay, hermanos, muchos de los predicadores, de los evangelistas que conocemos, que han movido masas, que han sido buenos predicadores, hermanos, que han llevado la verdad del evangelio a miles o hasta millones de gente, ellos son los conocidos, hermanos. ¿Qué le puedo decir, hermano? Bill Graham, Luis Palau, que ya están con el Señor. Conocemos esos nombres, ¿verdad que sí? Pero no conocemos a toda la gente que hizo posible, hermanos, con su aporte económico, que estos hombres de Dios alcanzaran a las multitudes. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa? Nosotros siempre vemos al predicador, pero no sabemos todo lo que hay detrás de él. Todos aquellos que le han ayudado, todos aquellos que han puesto de sus recursos. ¿Y sabe qué dijo el Señor, hermanos? Se lo repito, ¿sabe qué dijo el Señor? El que recibe a un profeta, el profeta es el que habla palabra de Dios. ¿Qué habla el predicador, hermano? Palabra de Dios. Todo aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
Todo aquel que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Y ya para ir terminando, puedo decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo llevó a cabo la voluntad soberana de Dios. Ministró donde Dios lo colocó y como Dios quiso que Él lo hiciera. Tal vez, hermanos, ¿se acuerdan cómo empezamos el mensaje? Tal vez ahora en la actualidad, visto por los genios del marketing, hermanos, de una manera poco convencional, ¿verdad? ¿Cómo es eso que 30 años de su vida estuvo en el anonimato y solo 3 años predicó y estuvo supeditado a la nación de Israel, una nación conquistada, chiquita, asediada, y se movió en muy pocas ciudades, pero su enseñanza cambió el mundo, hermanos. Escogió a 12 hombres comunes y corrientes. Permitía que mujeres le siguieran. Dependía de las ofrendas de la gente. Pero cambió el mundo, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero cambió el mundo. Entonces, hermanos, como dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Gloria sea al Señor, hermanos. Hermanas, damas, nunca se sientan menos. Ustedes son parte importante en el ministerio de nuestro Señor. Por supuesto, no pueden ejercer autoridad pastoral sobre el varón, pero sí pueden ejercer pastorado, hermanas, enseñándole a mujeres más jóvenes, enseñándole a los niños. El Señor tiene para ustedes un ministerio muy importante. Gloria sea al Señor. Y hermanos varones, recuerden, el Señor eligió a 12 hombres extraordinaria y espectacularmente comunes y corrientes. No necesitamos, hermanos, de gran cosa para ser discípulos verdaderos de Cristo. Solo necesitamos, hermanos, que Él nos haya llamado y atendamos a ese llamado, hermanos. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa por tu santa palabra, por lo que nos has permitido enseñar, Señor, por lo que nos has permitido comprender acerca de ella, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que hoy han estado aquí acompañándonos. Gracias. Gracias por la vida de aquellos que pueden vernos por medio de la tecnología. También bendíceles, Señor. Gracias por este mes de noviembre que termina, Padre, que tú nos has permitido vivirlo, terminarlo, Señor. Gracias, gloria sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos este último mes que viene para nuestras vidas, Señor. Tú que eres tan rico, Señor, de tus riquezas en gloria, promete, Señor, suplir todas nuestras necesidades. Ponemos en tus manos toda nuestra necesidad económica, toda nuestra necesidad emocional, todas nuestras necesidades, Señor, las ponemos en ti. Echamos nuestra ansiedad en ti, Señor, y tú sabemos que cuidarás de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.